Hermanos queridos, estamos hablando de la libertad. Para ser libres nos liberó Jesucristo. Ayer comentábamos sobre cuál es la esencia de la libertad. La libertad es una cadena que se rompe, es una luz que se enciende. Tener libertad es poder obrar desde sí mismo y sin coacciones. Eso fue lo primero que dijimos. Segundo, no equivale la libertad a hacer lo que a uno se le dé la gana. Porque cuando uno dice voy a hacer lo que se me dé la gana, uno se está entregando en poder de los que le manejen la gana a uno. Y hay gente que es experta en manejar las ganas. Gente que sabe cómo utilizar tus gustos, tus preferencias, tus miedos, tus prejuicios y de esa manera manipularte. Eso quiere decir que la verdadera libertad siempre implica una decisión por la verdad, buscar qué es lo verdadero y buscar qué es lo bueno. Y por último, ayer comentábamos cómo Cristo nos libera. Cristo nos libera de muchas maneras. Cristo nos libera porque presenta en nosotros precisamente esa verdad del amor. Y el que conoce el amor de verdad ya no se deja encadenar tan fácilmente. El que ha gustado el verdadero alimento, el que conoce el verdadero amor, el que sabe lo que es verdadera vida, ya no se va a dejar atrapar, ya no se va a dejar engañar. Y así Cristo nos libera. Por eso es también de Cristo esta frase: la verdad los hará libres. ¿Cuál verdad? La verdad de Dios, la verdad de quién somos nosotros para Dios, la verdad también de nuestro pecado, porque uno se pasa la vida echando disculpas y excusas, y son esas excusas y disculpas las que muchas veces lo mantienen a uno prisionero de su pecado. Así que es muy importante, muy importante descubrir a Cristo como aquel que nos da la libertad. Decíamos también en esa reflexión pasada que entonces la libertad tiene esas dos dimensiones. Somos libres de la cadena y somos libres para la luz, esa luz que enciende Cristo. Es muy importante saber para qué soy libre, porque si no sé para qué soy libre, muchas veces lo que pasa es que me salgo de una prisión para entrar a otra. Se rompe una cadena, pero caigo en otra. Esa es la historia de tantas personas, y dábamos el ejemplo. La historia de tantas personas que, por ejemplo, tienen una relación enfermiza, una relación afectiva enfermiza, destructiva, ponzoñosa, y finalmente rompen esa relación con mucho dolor, pero al poco tiempo están buscando otra cadena. Por eso uno tiene que preguntarse: ¿para qué soy libre? Y ese para qué es el que nos da verdaderamente Jesús. Yo pronuncio estas palabras y siento un dulcísimo amor hacia Cristo, porque es Cristo el que verdaderamente nos ha dado la libertad que permanece. Por eso uno de los nombres que tiene Cristo es Redentor. La palabra Redentor tiene un origen muy hermoso. Resulta que emere en latín es comprar, y Redentor es el que compra de nuevo, el que rescata, el que paga un precio por rescatar a un esclavo. Nosotros éramos esclavos. Cristo ha pagado el altísimo precio de su sangre para que seamos libres. En las reflexiones que nos quedan tenemos que ser bastante ágiles. Con la bondad de Dios vamos a hacerlo, porque queremos hablar de la libertad que Cristo ha traído a nuestra vida. Libertad del demonio, libertad del poder del demonio, desde luego, libertad del poder de la muerte y libertad del pecado. Entramos entonces en la libertad del demonio. Es decir, cómo Cristo rompe las distintas ataduras y los distintos engaños que el espíritu del mal quiere utilizar con nosotros. Entonces, en este tema que es tan delicado, liberación del poder de Satanás, necesitamos hacer tres advertencias iniciales. Primera advertencia: los ataques del enemigo son múltiples. No hay que pensar entonces que todos los ataques del enemigo se reducen, por ejemplo, a la posesión diabólica. No hay que pensar que los ataques del enemigo se reducen a aquello que se puede conseguir con una oración de liberación. El enemigo ataca de distintas formas, de muy diversas formas. A veces
Y esto es lo más frecuente a través de nuestra imaginación, a través de nuestra memoria. Ese es su método preferido. Nos enseña Santo Tomás de Aquino que la manera como los ángeles, tanto los ángeles buenos como los ángeles caídos, los demonios son ángeles caídos, ¿no? La manera como los demonios y también los ángeles buenos actúan en nosotros es usualmente persuadiendo, atrayendo nuestra imaginación o nuestra memoria hacia ciertas imágenes o hacia ciertas ideas. Y esas ideas, esas palabras, esas imágenes son las que terminan teniendo poder sobre nosotros. Entonces, el método preferido del demonio no es presentarse directamente. La presencia del demonio es asquerosa, es repugnante, es intimidante y causa una tremenda repulsión en nosotros. Y por eso, si el demonio pretendiera presentarse, que a veces le toca hacerlo, presentarse como muy directamente, lograría muy poco. Casi digo yo que perdería muchísimas batallas, porque su aspecto, su ser es increíblemente deforme. Recordemos que el pecado implica siempre una deformidad. Y por eso el demonio, a quien la Biblia llama pecador desde el principio, el demonio pues tiene esa característica, tiene la característica de ser deforme y esa fealdad infinita, bueno, infinita no, esa fealdad inmensa del demonio causa repulsión. Cuando el demonio se presenta así como abiertamente, lo que causa en la gente es un miedo y un asco tan grandes que por reacción buscan a Dios. De manera que la estrategia preferida del demonio no es mostrarse, y esta es la segunda advertencia. La estrategia preferida del demonio no es mostrarse. De hecho, al demonio le sirve muchísimo que la gente niegue su existencia. Al demonio le sirve muchísimo que no se crea que él existe, porque eso le permite esconderse mejor. La tercera advertencia es que aunque el demonio prefiere esconderse, su infinita, de nuevo debo evitar la palabra infinita, su inmensa soberbia le empuja al espectáculo, a la ostentación. Tengas en cuenta una cosa muy importante: el demonio es un perdedor. Es un perdedor. El combate entre Dios y Satanás no es un combate entre iguales de ninguna forma. El demonio desde el principio es un perdedor y él lo sabe. Hay un pasaje que es muy ilustrativo. En Génesis capítulo 3, es decir, cuando se nos cuenta el pecado de nuestros primeros padres, se dice algo que es muy importante. Observa cómo Dios habla con Adán. Dios habla con Eva. Dios interroga a Adán. Dios interroga a Eva. Dios no habla con Satanás. Es decir, no le pregunta a Satanás. Únicamente formula la sentencia sobre Satanás. Esto nos enseña que desde el principio mismo de la revelación cristiana, el demonio es un perdedor y él lo sabe. Y por eso, porque es un perdedor, por eso ama la ostentación, el show. Le fascina el show. ¿Por qué? Porque el show es la ilusión de una victoria. El show es la mentira con la que se pretende disfrazar su frustración y su fracaso. Entonces, las tres advertencias iniciales. Las estrategias del demonio son muchas. No se piense que todo consiste en posesiones y en liberaciones. El demonio puede hacerle daño a una vida humana durante años y años sin nunca mostrarse. No le interesa mostrarse. No le interesa. Entonces la gente que está pensando que la única manera de contraatacar al demonio es a base de liberaciones y exorcismos, ya se equivocó. Porque está pensando
en una forma de atacar, o mejor dicho, en una forma de contraatacar, una forma. Pero como hay tantas, entonces el contraatacar al demonio con una sola forma no es suficiente. Son muchos los disfraces de la mentira, son muchas las estrategias de Satanás, son muchos sus métodos. El apóstol San Pedro en la primera carta nos dice que el demonio, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. La palabra ronda es importante. Rondar es dar la vuelta. Y el demonio ronda, es decir, da la vuelta completa a ver por dónde puede atacar, por dónde puede meterse, por dónde puede hacer daño. Eso quiere decir que su estrategia no va a ser una sola, como quien dice, de frente y de lleno. No, él ronda, busca por dónde, tiene muchos métodos. Prefiere esconderse, prefiere obrar a distancias y que de esa manera logra conseguir su objetivo. Esto quiere decir que muchos de los pecados que nosotros conocemos y lamentablemente cometemos son pecados que tienen su origen último en la maldad del demonio, pero él prefiere no mostrarse, no le interesa. A él le interesa que las cosas sucedan, pero no le interesa mostrarse. Y en tercer lugar, hemos dicho, ¿qué fue lo tercero que dijimos? ¿Que le gusta qué? El espectáculo. El espectáculo. Entonces, muchas estrategias, le gusta esconderse, pero a la vez le gusta el espectáculo, el show. Son las tres advertencias iniciales. Vamos con Jesús y los evangelios. ¿Qué nos cuentan los evangelios sobre Satanás? Nos cuentan 4 cosas que son muy importantes. Primera, que el enemigo malo ejerce su acción y que su acción es cruel, resuelta y en lo que a él atañe, definitiva. Es decir, el demonio no está jugando. Lo que él pretende en nuestra vida es la destrucción total de la imagen que él detesta. Y aquí viene un punto importante. ¿Por qué nos odia el demonio? La razón la da la Escritura. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. La razón por la que nos odia el demonio no es porque seamos buenos, aunque por supuesto trata de hacer más daño a los buenos. La razón por la que nos ataca el demonio no es si somos sacerdotes o no sacerdotes, si nos convertimos o no nos convertimos. Hay gente que se obsesiona mucho con el tema del demonio y entonces dice, desde que yo me convertí, entonces me cayeron las 7 plagas. Cometiendo en primer lugar un error numérico, porque no fueron 7 sino 10 plagas en Egipto. Entonces lo primero que le dañó el demonio fue la memoria. El demonio nos odiará siempre, siempre. Seamos hombres o mujeres, bebés, fetos. Los fetos los odia el demonio. Y hay mucho de satánico en el aborto, muchísimo. Porque se trata de despedazar a un inocente. Hay muchísimo de satánico en el aborto. No directamente, de modo usual. Ya he comentado en otras ocasiones lo que me sucedió en Bolivia, en un congreso carismático, donde una persona posesa, en el proceso de liberación, pues resulta que hablaba, o podemos decir, en cierto sentido, el demonio hablaba a través de esa persona y decía, ¿por qué quieren acabar con el aborto? Decía el demonio a través de esa persona, ¿por qué quieren acabar con el aborto? Y decía esta frase que jamás podré olvidar: yo disfruto cada aborto. Ese es Satanás, para que lo conozcas. Ese es Satanás. Entonces uno tiene que saber que él existe,
que él ataca, que ataca en serio y que su objetivo es la destrucción total. La destrucción total de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. La destrucción total de la obra de Dios en nosotros. Ese es su objetivo. El Nuevo Testamento habla con mucha claridad de este tema. Dice, por ejemplo, refiriéndose a nuestro bendito y santísimo Señor Jesucristo, que en este momento nos cubra y nos proteja con su sangre. Dice la Escritura en la carta a los Colosenses, refiriéndose a Cristo: Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su luz admirable. El dominio de las tinieblas, la palabra dominio viene del latín y es el terreno donde hay un señor. Un señor. Entonces, los evangelios nos están contando que el ataque del demonio es en serio, que su pretensión tiene una meta específica: la destrucción total del ser humano, en su cuerpo, en sus posesiones, en sus amistades, en sus talentos y sobre todo en la gracia de Dios. De lo que se trata es de destruir la obra de Dios en nosotros. Porque en realidad el único motivo, por lo menos el principal por el que nos odia el demonio, es porque somos imagen de Dios. Pero hay otro motivo por el que nos odia: porque existimos. ¿Cómo así? Claro, porque es que el demonio quisiera ser Dios. Pero resulta que el demonio no tiene poder creador. El demonio no puede crear. Entonces, cada cosa que Dios crea es una victoria de Dios sobre Satanás, porque el demonio no puede crear. Entonces, cada cosa que existe, por el solo hecho de existir, enseña Santo Tomás de Aquino, es una victoria sobre la nada. Y es una victoria que le duele al enemigo malo, al enemigo, al poder de las tinieblas. Entonces, por el solo hecho de existir, y mucho más, por el hecho de ser imagen y semejanza de Dios, el demonio nos detesta. Entonces, ese es el primer punto. Segundo punto, que es muy importante. Antes dijimos en las advertencias preliminares que él prefiere actuar oculto. Pero también dice la Escritura, no hay nada oculto que no salga a la luz. Donde llega Cristo, llega una luz tan potente, llega una luz tan intensa, llega una luz tan clara que no puede esconderse. Entonces, no es que hubiera más endemoniados en la época de Cristo, proporcionalmente hablando, sino que cuando llega la claridad divina, nunca mejor dicho, cuando llega la divina claridad de Jesús, no puede esconderse. Y entonces tiene que mostrarse. Esto es muy importante, porque a veces uno cree que el enemigo multiplica su acción por el hecho de que Cristo está obrando más. No. El enemigo siempre está atacando y siempre está haciendo tanto daño como le es posible. Tal vez el exorcista más famoso de estos tiempos nuestros es Gabriel Amort, sacerdote que es exorcista en la arquidiócesis de Roma. Es muy conocido, tiene varios libros sobre este tema. Y una de las cosas que enseña este exorcista tan respetado y tan conocido es la siguiente: el demonio siempre procura hacer el máximo daño posible. Y dice Gabriel Amort, es un engaño pretender que si nosotros no nos metemos con él, él no se va a meter con nosotros. Siempre tratará de hacer el máximo daño posible. Entonces, no es que se multiplique la obra de Satanás por el hecho de que uno se convierta. No es que aumenten los ataques del demonio porque uno se confesó. No es que empiecen los ataques del demonio porque uno le dijo sí a Cristo. No. Y lamentablemente esta es una frase que yo le he oído varias veces. La gente dice, yo me convertí, y claro, pues el enemigo no está contento, entonces está buscando vengarse de mí y tal. Hay que tener cuidado con ese lenguaje. Acuérdate lo que dijimos en las advertencias preliminares. Él tiene muchos disfraces. Lo que sucede cuando te conviertes a Cristo no es que ahora te está atacando más el demonio, sino que ahora puede esconderse menos.
Y eso es lo que muestran los evangelios. Donde va Cristo, está brillando la luz de Dios. Donde va Cristo, está apareciendo la verdad de su amor, de su misericordia, de su poder que salva. Donde va Cristo, no le queda escondite a las tinieblas. Donde va Cristo, se hace presente la derrota ya declarada y ya realizada sobre Satanás. Donde va Cristo. Entonces no es que al aumentar la presencia de Cristo aumenten los ataques, no, sino que se hacen más visibles porque le quedan menos escondites. Cuanta más luz, menos escondites. Cuanta más verdad, menos disfraces. Cuanta más claridad, más obligación del enemigo de mostrarse. Y eso es lo que sucede en los evangelios. Llevamos 2 puntos sobre los evangelios. Primero, la Biblia enseña que el demonio efectivamente ejerce poder sobre nosotros. Y es que esto se describe plenamente en la Escritura. Por ejemplo, nos dice el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, un texto que he citado tantísimas veces, en el discurso de Pedro en la casa de Cornelio. Nos dice la Escritura, resumiendo la vida de Cristo: pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Eso no deja ninguna duda. El pecado es opresión, y finalmente el pecado es esclavitud, y finalmente esa esclavitud es esclavitud del enemigo. Finalmente es esclavitud del enemigo. Pero acuérdate que a él no le interesa siempre mostrarse. Él prefiere, como muchos de los mafiosos de alto rango en los carteles, muchas veces prefiere tener testaferros y tener sicarios a sus órdenes. O sea, sí lo hace él, pero lo hace a través de él. Pues eso mismo que hacen los mafiosos de alto rango, eso mismo hace el demonio. Pero para el evangelio es clarísimo que el propósito de Satanás es destruir todo lo que nosotros somos, porque nos detesta, y nos detesta porque somos imagen de Dios. Ese fue el primer punto. Segundo punto, donde aparece Cristo se le acaban los escondites. Tercer punto, este es muy importante para una sana práctica de los ministerios de liberación. Escúchenme por favor los ministerios de liberación. En mis años de vida y en mi tiempo de servicio sacerdotal he visto que muchos ministerios de liberación, voy a usar esta expresión, le hacen el juego al gusto que el demonio tiene por el espectáculo. Y eso es contrario a los evangelios. Se lo repito, contrario a los evangelios. Ustedes no van a encontrar un solo exorcismo en el que Cristo levante la voz, ni uno solo. Cristo no le da a Satanás ni siquiera el gusto de levantar la voz. Y parece que hay exorcismos que Cristo los hizo solo con el pensamiento. Ni siquiera se oían sus palabras. Como tarea, busquen ustedes en el Evangelio de Marcos el encuentro que tiene Jesús con los gerasenos, unos endemoniados de la región de Gerasa. Busquen ustedes. ¿Y qué se encuentran? Se encuentran con que los demonios le gritan a Cristo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y comenta el evangelista, es que Jesús les estaba diciendo que salieran de ahí. Pero la frase de Jesús no ha sido citada antes. ¿Cómo les estaba diciendo Jesús? O era solo con el pensamiento o era un susurro. Jesús no le da chance de espectáculo al demonio. Óigame esto por favor, que tal vez es uno de los elementos de conversión que necesitamos en muchos grupos de la renovación carismática. A todos se nos puede entrar la vanidad, también a los sacerdotes. Y con estos temas de liberación se entra mucho la vanidad en el sacerdote. Y entonces empieza a convertir el exorcismo en un espectáculo. Y llega el momento de la liberación y el sacerdote, en el nombre de Jesús. No, el demonio no necesita esos gritos, ni la gente que está ahí.
El tema de la liberación no es un tema emocional, ojo con eso. Lo que es emocional son las sugestiones que la gente tiene, que son muchas, porque las personas tienen muchas sugestiones. Sobre eso vamos a hablar en la última parte de esta charla. Entonces, ¿cuál es lo que estamos diciendo en los evangelios? Para los que están tomando apuntes, a mí como me gusta que la gente tome sus apuntes, y insisto en esto para que los que no están tomando digan, ¿qué pasó conmigo, hombre? Entonces, primero, dijimos que ¿qué? El enemigo va en serio, nos detesta, quiere destruir todo en nosotros, sobre todo la vida de la gracia. Esto no es un juego. De hecho, dice el apóstol San Pablo, para que lo agreguen en ese apunte de la primera parte, dice el apóstol San Pablo, Efesios capítulo 6, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre. Eso tiene que quedar claro. La dimensión de liberación y el ataque del enemigo son cosas claras. Es muy llamativo cómo el Papa Francisco menciona con más frecuencia que otros pontífices este hecho, que la evangelización supone siempre una lucha frontal contra el poder de las tinieblas. Bueno, eso fue lo primero. Segundo, que cuando llega más luz, le quedan menos escondites. Entonces, quítese usted la idea de que desde que me convertí me ataca más el demonio. Mire, esa frase es casi una blasfemia, porque lo que usted está diciendo es esto: me iba mejor cuando estaba en pecado. Cuidado con esa frase. Y uno no debe gritar, pero cuidado con esa frase, cuidado. Esa frase es muy peligrosa. Me iba mejor cuando estaba en pecado, porque desde que me convertí, el demonio no me deja ni a sol ni a sombra. No, señor. El demonio siempre nos ataca procurando el máximo daño que logre causarnos. Pero cuando llega más luz, aparece más, porque hay menos escondites. El tercer punto, Jesús no le hace el juego al demonio con el espectáculo. Y por eso, los mejores exorcistas que yo he conocido son personas que siguen la tónica de Jesús. Es decir, hay que evitarle el espectáculo al demonio. A él le encanta hacer show. ¿Por qué? Porque trata de sentir que es el centro. Es una mentira. Nunca será el centro. El centro es Jesús. ¿Amén? Amén. ¿Quién le da un aplauso a Jesucristo? ¿Quién le da un aplauso a Jesús? Y un último punto que nos muestra el Evangelio. Está en el Evangelio de Juan, en el texto de Juan. Ahora va a ser expulsado el príncipe de este mundo, dice Jesús, a unas pocas horas de la cruz. Es decir, que la derrota definitiva de Satanás sucede en la cruz. Bueno, eso se nota en el uso que el crucifijo tiene en los exorcismos. Por eso se utiliza la cruz. Pero no es solamente eso. En la medida en que tu vida se configura con el amor del crucificado, estás a salvo de Satanás. Si la cruz es el lugar donde el demonio es derrotado, si te escondes en la cruz, estás a salvo. Si te escondes en el corazón del crucificado, estás a salvo. Si te escondes en las llagas de Cristo, estás a salvo. No puede llegar ahí, no puede hacerte daño. Nosotros somos de Jesús. Y el que está en nosotros, dice la primera carta de Juan, es más fuerte que el que está en el mundo. Es muy importante saber que la victoria ya es completa y ya es perfecta. Ya lo es. Bueno, entonces las 4 enseñanzas que nos dan los evangelios son bellísimas, importantísimas. Primera, el demonio va en serio y quiere destruirnos, ¿cierto? Segunda, cuanto más luz, menos escondites. No es que haya más ataque al demonio, es que tiene menos donde esconderse. Tercero, Jesús no le hace el juego.
al show de Satanás. Y cuarto, la victoria es perfecta en la cruz, y el que configura su vida con la cruz de Cristo no tiene que temer. El que está en nosotros, es decir, el Espíritu Santo de Dios, que Cristo ganó para nosotros en su Pascua y en su cruz, es más fuerte que el que está en el mundo. Seguimos. Puntos de discernimiento. El primero y el más importante es: la lucha contra el enemigo no se limita a las oraciones de liberación y de exorcismo. Eso es muy importante. En el momento en el que tú sales de tu egoísmo, estás venciendo a Satanás. Y no se necesitó ninguna gran oración de liberación. Vamos a hacer una oración de liberación. No. En el momento en el que tú tomas la resolución de perdonar en el nombre de Cristo, estás venciendo a Satanás. La victoria sobre el enemigo es múltiple. ¿Por qué? Porque los disfraces del enemigo son múltiples. Entonces las victorias son muchas, las victorias sobre el enemigo son muchas. Y una de las principales victorias es la que sucede en el perdón, en la misericordia, en la humildad. Estas palabras hacen temblar al infierno. Dios resiste a los soberbios, dice la Escritura por boca del apóstol Pedro. Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Eso quiere decir que cada persona que con humildad se abaja ante Dios, se conecta con el canal de la gracia divina. Y el que se conecta con el amor gratuito de Dios, se sale de las garras del enemigo. Eso quiere decir que cada acto de humildad que tú haces es una victoria sobre Satanás. Cada vez que compartes, cada vez que oras por una persona que nunca sabrá que tú hiciste esa oración. Vamos a suponer que tú vas en un medio de transporte que puede ser el Metrolínea. Tú vas en tu medio de transporte, estás sentado, o sea, esa vez te tocó asiento, y tú ves a otra persona, alguien que no conoces. Por ejemplo, parece un joven, no se ve bien su edad, notoriamente descuidado, desgreñado, no se sabe si está drogado, la gente trata de evitarlo, tiene mal aspecto, pésimo olor, no se sabe cuál es la historia de esa persona, pero evidentemente está mal. Tú puedes tomar el camino simplemente de protegerte tomando distancia, pero aunque tengas que tomar algo de distancia, tú puedes hacer una oración de misericordia por esa persona, sin saber cuál es el dolor que tiene, sin saber cuál es el problema que tiene, sin saber si tiene la culpa o la culpa la tienen otros. El solo hecho de que tú abras tu alma a la misericordia es una victoria sobre el mal, es una victoria sobre el egoísmo. En el momento en el que una persona se pone a analizar lo que ha sido su vida y se da cuenta que sus papás fallaron en muchas cosas, quizás el papá fue infiel, fue borracho, quizás fue jugador, y este hombre, se da cuenta de los errores cometidos por el papá y toma dos decisiones. Una, a ese hombre del que recibí tantas cosas malas, también le debo unas cuantas buenas, y es mi papá en todo caso, no lo voy a odiar. Primera decisión, en el momento en el que ese hombre dice, no voy a odiar a mi papá, trazó una línea que Satanás no puede cruzar. Victoria sobre Satanás. Date cuenta, date cuenta. Es que hay gente que cree que las victorias sobre el diablo son únicamente en los exorcismos y liberaciones. Y luego ese hombre dice, el día en que yo me case, yo trataré a mis hijos de otra forma. Segunda victoria. ¿Ves?
El día en que una persona está abrumada por su pecado, abrumada porque siente que es un desastre, que no ha hecho sino equivocarse, incluso siente asco de sí misma, pero en vez de tomar el camino del cinismo, el camino de la desesperación, entra a una iglesia y hace una buena confesión. ¿Tú sabes lo que dice Gabriel Amorth, el famoso exorcista del Vaticano? Dice: mayor victoria sobre Satanás es la confesión que el exorcismo. Ahí está. Y eso lo dice un experto. Entonces dejemos la obsesión con las oraciones de liberación. ¿Hay que hacerlas? Sí, hay que hacerlas. Pero no debemos obsesionarnos con este tema. Ese es un punto de discernimiento importante. Segundo punto importante: los horóscopos, la adivinación, el espiritismo son puertas anchísimas e invitaciones abiertas al poder de las tinieblas. Es decir, tenemos que huir de toda forma de pecado, aun cuando seamos débiles de muchas maneras. Hay que huir del pecado. Pero en el nombre de Jesús yo les pido, apártense de todo corazón y para siempre de toda forma de superstición, de toda forma de espiritismo, de toda forma de adivinación, de toda forma, ni por chiste, ni por juego, ni por nada. Ni por juego se acerque usted a eso. Todo lo que sea predicción del futuro, todo lo que sea abrirse a un conocimiento escondido, lejos de ustedes todo eso, lejos. Y tercer punto muy importante con el que vamos a concluir: así como hay una puerta muy peligrosa que se abre con la superstición y con la adivinación y con todo eso, la puerta preferida del enemigo no es esa. La puerta que él ha preferido desde los albores de la humanidad es siempre la soberbia. Porque el lema de Satanás está escrito en la Biblia: no serviré. Lo que no quiere el demonio, lo que no puede resistir el demonio, es el señorío de Dios. Por eso, el mejor antídoto en este tema es siempre humillarnos ante Dios, reconocernos pecadores abiertos a su misericordia, confiarnos en su poder. Una vez, el gran San Antonio Abad, que vivió en el siglo III, volvía a una ciudad y mientras él iba caminando tuvo una visión. Vio que lo mismo que él se dirigía a esa ciudad, una horda impresionante de demonios repugnantes iban también a la ciudad, sin duda a pescar almas de incautos. Y vio cómo esos horribles demonios llevaban todo tipo de redes para atrapar a todo tipo de personas, con las formas más inverosímiles, con los entramados y tejidos más extraños. Cada uno de esos demonios iba por lo suyo a la ciudad. Y San Antonio Abad, viendo ese espectáculo horroroso, clamó al Señor y dijo: pero así, ¿quién puede salvarse? ¿Quién puede salvarse, Señor, frente a semejante ataque? Y Dios le respondió: el humilde se sale de todas las redes. Y es cierto, el que es pequeñito siempre se sale. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador, dice el Salmo. Así que, mis hermanos, en este tema de la liberación, la Biblia no nos llama a la desesperación, la Biblia no nos llama a la angustia, la Biblia no nos llama a la duda, la Biblia nos llama a proclamar el señorío de Cristo, la Biblia nos llama a reconocernos posesión suya, la Biblia nos llama a saber que somos el pueblo que camina en la luz. Eso somos nosotros. Y por eso, mis hermanos, vamos a terminar este momento de la única forma como podemos terminarlo: dándole la gloria a Jesús. Yo te pido que al decir la respuesta, que tú sabes cuál es, la digas desde el fondo de tu alma. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
siglos de los siglos. Amén.